Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para estudiar las sagradas escrituras que nos ayudan a crecer, que nos fortalecen en el espíritu y nos ayudan a encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal, no sin antes pedirles, como siempre, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas. También pedirles que le den me gusta a este contenido y que se suscriban a nuestro canal. También, y muy importante, invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura y toda la información la encuentra en la cajita de descripción. Bueno, y hoy damos comienzo a nuestro estudio de este hermoso libro, el quinto libro de Moisés, el quinto libro de la Torá, Deuteronomio. Este libro tan especial que nos está narrando, nos está contando, pues las últimas palabras, los últimos discursos que Moisés le da a este pueblo, al pueblo de Israel. Ya hicimos una introducción, así que yo le invito a que escuche el audio previo antes de escuchar este video, si no lo ha hecho, para que usted se haga una idea de lo que significa el libro de Deuteronomio. Y hoy vamos a estudiar los capítulos del 1 al 3. Bueno, la idea es que hacemos un resumen. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer entre ustedes, amigos oyentes, y yo. A usted le corresponde hacer la lectura, leer el pasaje por su cuenta, abriendo su Biblia. Y pues yo lo que voy a hacer en estos tiempos es tratar de hacer un resumen y, y traer una aplicación para nuestras vidas. Entonces, pues ya sabemos que el libro de Deuteronomio, pues son los últimos discursos de Moisés. Fueron escritos en el transcurso de un mes antes de la muerte de Moisés. Moisés pues les está dando estas palabras a una nueva generación. Recordemos que la generación que salió de Egipto murió en el desierto debido a la rebeldía, debido a su desobediencia y a su mala actitud. Ahora, la generación que está en las costas, en la orilla del río Jordán, en las llanuras de Moab, fue una generación que nació en el desierto, una generación que no vio o no fue testigo de lo que sucedió en el Sinaí. Por tanto, Moisés les recuerda la historia, les recuerda todo el bagaje que ellos han tenido a lo largo de esos 40 años. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, empieza el capítulo 1 diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Vamos a ver entonces que aquí comienza Moisés, o comienza el libro, diciendo una frase. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y ahí hay una palabra que es clave.
donde aparece palabras en nuestra Biblia Reina Valera, en el hebreo original aparece Devarim. Y este es el nombre del libro en hebreo. O sea, en hebreo el libro es Devarim, que significa estas son las palabras. Mire, y aquí nos vamos a detener para entender que lo que Moisés les dice al pueblo de Israel en esta primera parte, pues es un recuento histórico. Moisés pues les está recordando los eventos desde Horeb, todo lo que ha pasado desde que salieron o desde que estuvieron allí en el monte Horeb recibiendo los mandamientos. Toda esta sección o estos capítulos que estamos analizando hoy marcan el inicio del libro con el último discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Moisés aquí le recuerda los 40 años que transcurrieron en el desierto y otras cosas más. Entonces, aquí viene un recuerdo y viene un recuento histórico. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es preservar la memoria histórica. Esto es muy importante en la identidad de un pueblo, en la identidad de una nación. Mire, es importantísimo que la memoria histórica se preserve. Es necesario que tengamos claro, o que el pueblo en este momento tuviera claro la historia, saber de dónde venían, hacia dónde van. Mire, es muy importante preservar la identidad y aprender de los errores. Ese era el objetivo de Moisés, que el pueblo no se olvide de su historia. Estamos hablando de una generación que no conoció Egipto, de una generación que no vivió las plagas, de una generación que no vivió la esclavitud, de una generación que no vivió los horrores que sucedían en la tierra de Egipto. A estas personas que estaban escuchando a Moisés en este momento, ellos no tenían idea, no habían vivido en carne propia. Pero aquí Moisés viene a recordar. Y esto es importante. Siempre tenemos que mirar nuestra historia. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Mire, y aprender de los errores para preservar la identidad. Ahora, ¿qué es lo que Moisés les está diciendo al pueblo de Israel? O en general en este libro de Deuteronomio. Que esto es un aspecto clave que va a ser como la línea que vamos a manejar en todo el estudio del libro. Y esto es importante. Lo que Moisés quiere decir en toda esta historia es: obedezcan al pacto y les va a ir bien. Mientras ustedes tengan obediencia al pacto del Señor, mientras ustedes tengan obediencia a los mandamientos, les va a ir bien, van a tener bendición. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Y no se nos puede olvidar nuestra historia, de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando conocemos la historia, cuando tenemos clara nuestra historia espiritual, pues eso nos va a clarificar nuestra identidad. Y nuestra identidad se va a preservar. Y es por eso que los judíos hoy en día tienen una identidad muy, muy fortalecida. Ellos tienen claro cuál es su identidad, cuál es su historia, porque a ellos no se les ha olvidado. Ahora, ¿cuál es nuestra historia? Pues nuestra historia está en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, cuando usted y yo nos dedicamos a estudiar lo que Dios tiene para nosotros, vamos a conocer nuestra historia espiritual, nuestra herencia, nuestro futuro y sobre todo lo más importante que yo destaco al estudiar la palabra de Dios es que podemos conocer a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Papá. Podemos aprender a confiar en sus promesas, podemos aprender a confiar en Él y se desarrolla en nosotros una identidad como hijos de Dios. Entonces, conozca su historia. Y esta palabra es clave. Obedezca al pacto, obedezca la palabra de Dios y le va a ir bien. Ahora, el mensaje de Deuteronomio también es: prepárate para conquistar la tierra prometida. Este tiempo
todo este tiempo eh, que Moisés está hablando en el libro de Deuteronomio, pues el mensaje es ese. Prepárense, preparen su corazón para conquistar la tierra prometida. Dios estaba preparando al pueblo para atravesar el Jordán y para iniciar ese nuevo proceso, ese nuevo orden que se venía adelante, que no era fácil, no fue fácil para el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver en Josué. Entonces, en este capítulo, en este primer capítulo, aquí nos encontramos eso, desde el versículo 1 hasta, hasta el versículo 18. Pues simplemente aquí Dios, Moisés, le está recordando cuáles fueron las jornadas que ellos vivieron desde Horeb, donde estaban allí hasta durante estos 40 años, hasta derrotar a estos reyes. Luego habla del nombramiento de los jueces y dice, en aquel tiempo, dice el versículo 9, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Aquí está hablando el líder, Moisés, y le está diciendo a su pueblo, yo no puedo solo. Recordemos que en un momento de la historia, el suegro de Moisés vino a visitarlo a él, y lo vio agobiado, lo vio estresado, lo vio pues al borde de un colapso porque no descansaba de atender a la gente, de atender al uno y de atender al otro y de hablar con el uno y de hablar y de resolver problemas y de escuchar esto y lo otro. Entonces el suegro le da un consejo y le dice, Moisés, usted se está desgastando, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a delegar y delegar en gente, en personas capacitadas que puedan ejercer su labor y que le puedan ayudar. Y aquí viene el nombramiento de los jueces. Y en el versículo 11, 10 y 11, viene una palabra que yo le invito a que usted la subraye. Dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y dice el verso 11, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Mire, esto es una promesa que Dios nos hace, que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, pero Dios hoy se la está haciendo a usted. Recíbala, reciba esta promesa, pero siempre recordando que el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a obedecerle y a someternos a sus mandamientos y a sus promesas. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere levantarnos, quiere fortalecer nuestras vidas. Reciba hoy la promesa de Dios. Nos habla en la tercera parte de la misión de los 12 espías. Estos 12 hombres que fueron escogidos para que fueran a explorar a Canaán y cómo vemos la reacción, la subsiguiente reacción que ellos tuvieron, esa reacción negativa del pueblo a entrar. Aquí se generó una rebelión. Recordemos que esto ya lo estudiamos en el libro de Números y recuerde siempre que Deuteronomio es un resumen de todo el viaje. O sea, Moisés está resumiendo todo el viaje, toda la travesía que tuvo el pueblo de Israel a través de este desierto. Y aquí vemos cómo hay un punto en especial que es Cades Barnea. Aquí lo dice, por ejemplo, en el versículo 19, dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Cades Barnea es un punto de inflexión. Y allí fue donde los 12 espías fueron desde Cades Barnea, fueron a mirar la tierra prometida y cuando regresan, pues dan un mal informe y se inicia una rebelión, una rebeldía. Estaban a un pasito de llegar a la tierra prometida. Estaban a unos cuantos días ya de arribar y de entrar a la tierra prometida. Pero por esa rebeldía, por esa rebelión y por esa negativa del pueblo a entrar, a partir de Cades Barnea, el pueblo empieza a dar vueltas. O sea, lo que era una bendición se convirtió
en un estancamiento espiritual. Ya no avanzaron más, sino que se quedaron dando vueltas y vueltas y más vueltas al monte de Seir, al monte de Edom, y se quedaron ahí durante 38 años. Estuvieron ahí dando vueltas y vueltas, estancados en lo mismo, dándole vueltas a lo mismo. No avanzaban, no seguían adelante. Y esto nos deja a nosotros también otra enseñanza y otra lección, bien grande y bien especial. Por la rebeldía, por la incredulidad, por la falta de fe, nuestra vida se estanca. Por la dureza del corazón, nuestra vida se estanca. Se estanca la vida, se estanca nuestro avance a nivel espiritual. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué nos tiene estancados? ¿Qué te tiene estancado hoy? Dándole vueltas al mismo conflicto, dándole vueltas a la misma situación y no se resuelve nada. Vamos a meditar hoy en esto y vamos a preguntarnos por qué estamos estancados a nivel espiritual y en todos los niveles. ¿Usted no ha notado que hay estancamientos a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel de todo? Y así se pasan, mire, en este caso, el pueblo de Israel se pasó 38 años. Más de uno que me está escuchando seguramente tiene esa edad o ya ha pasado por esa edad. Es mucho tiempo. Son muchos años. 38 años, pues es prácticamente una vida entera. Y entonces pensemos, una vida entera estancado o estancada, sin avanzar, dándole vueltas a lo mismo. Vamos a meditar. ¿Por qué se estancaron? ¿Por qué vino esa determinación? Por la rebeldía, por rebelarse a los propósitos de Dios, por no entender cuál fue el propósito por el que ellos salieron de Egipto. Ahí viene una enseñanza poderosa en este tiempo. Y aquí entonces nos habla del versículo 34 en adelante del castigo de Dios a Israel. Dice que Dios se enojó. Dios se enojó y Dios determinó que si no querían entrar a la tierra prometida, que si estaban menospreciando la tierra prometida, no iban a entrar. Y hay personas que menosprecian la tierra prometida que Dios nos ha dado. Hay personas que desprecian las bendiciones de Dios. Y por eso viene derrota. Entonces, mire, luego nos habla del versículo 41 en adelante, nos habla de la derrota enorme. Mire, ellos reconocieron su error. Ellos reconocieron que estaban equivocados. Dios les dijo, yo no voy a ir con ustedes. Ustedes ahora se van a ir camino del Mar Rojo. Se van a devolver. Pero entonces ellos vinieron y respondieron y le dijeron, sí, Señor, nosotros iremos. Y nos armamos, nos organizamos, vamos a subir a pelear. Y dice el versículo 41, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Mire, muchas veces nosotros, o el corazón del hombre es porfiado e intenta hacer las cosas a su manera. Dios dio una instrucción, no suban. No suban porque yo no estoy con ustedes.
Sin embargo, ellos dijeron, sí, nosotros nos vamos, nosotros podemos, nosotros somos más, somos suficientes, vamos a levantarnos, nos organizamos, todos unidos. Pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Y entonces ahí tenemos nosotros que entender una lección en nuestras vidas, una lección poderosa, muy poderosa y muy grande. Mire, si Dios no lo ha mandado, no lo haga. No haga lo que Dios no ha mandado. No haga las cosas por sus propios medios, sin contar con Dios. Cuando nosotros tenemos dureza en el corazón, incredulidad, obstinación, eh, pecado, todo esto, malas actitudes, pues alejamos a Dios de nuestras vidas. Entonces intentamos levantarnos, hacerlo por nuestros medios, con nuestros conocimientos y todo eso, pero si Dios no va en nuestro caminar, nunca veremos el respaldo de Dios. Y eso es lo que le pasa a muchos. Creen que por las muchas acciones Dios pues les va a ayudar y va a estar con ellos. Pero no es así. Si en nuestra vida no hay obediencia, no hay un sometimiento a Dios, a la palabra de Dios, pues sencillamente Dios no va a respaldar. Y esto es una verdad que siempre tenemos que entender. El capítulo 2 nos habla de los años en el desierto. Entonces, aquí este capítulo 2 pues nos describe de todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, de cómo rodearon el monte de Seir. Y Dios les dice ahí en el capítulo 2, bueno, habéis estado aquí mucho tiempo. Dice el verso 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Mire, hay veces que en nuestra vida se generan estancamientos, ya lo he dicho, se generan estancamientos espirituales. Pero Dios sabe en qué momento nos saca y en qué momento redirige nuestras vidas. Cuando nuestras vidas están preparadas para el siguiente paso y ya hemos aprendido la lección, entonces Dios dice, se acabó esta situación. Hemos aprendido, mis hijos han aprendido la lección, ahora diríjanse al norte. Tomen el norte nuevamente, porque el norte lo habían perdido. Habían perdido la ruta, habían perdido el rumbo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Perdemos el rumbo, perdemos la ruta por la dureza y la incredulidad y la rebelión en nuestro corazón. No se rebele contra Dios, no se rebele contra los propósitos de Dios. Permita que el Señor vuelva y ponga su norte, vuelva y ponga ese norte en su vida. Y entonces Dios aquí le da una instrucción y le dice, mire, no se metan con Edom, no van a hacer guerra contra Edom, no van a hacer guerra contra Moab. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les dio una herencia. Recordemos que Edom es Esaú y Dios le dio una promesa a Esaú y Dios le dio una promesa y le prometió esa tierra es de ellos. Y también a Moab, recuerde que Moab y Amón son descendientes de Lot. Recuerde que Lot tuvo dos hijas y luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, esas hijas emborrachan al papá, tienen relaciones sexuales con él, estando él borracho, y de esa relación incestuosa nacen dos hijos, uno es Moab y otro es Amón. Los moabitas y los amonitas, que tanto nos lo vamos a encontrar aquí, estos pueblos. ¿Qué le dice Dios? No tomen nada de ellos. Nada de lo que ellos tienen es para ustedes. Ustedes no van a tomar ni un corderito, nada van a tomar de ellos. Y esto es una lección bien grande. O sea, Dios les dice, no se metan, no les hagan guerra, no se opongan, no los maten, déjenlos quietos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios toma esa decisión? Mire, porque Dios tiene un propósito con Edom y con Moab.
¿Y cuál es el propósito? El propósito, bueno, primero hay que saber que Edom es un enemigo muy fuerte del pueblo de Israel. Siempre se opone a los propósitos de Dios, al avance del pueblo de Israel. Y hay todo un tema alrededor a lo largo de la Biblia con Edom. De hecho, si usted lee la profecía de Abdías, y tenemos un video en el canal para que usted lo mire, para que usted lo escuche. En la profecía de Abdías hay una sentencia en contra de Edom. Y ahí bíblicamente hay profecías en contra de Edom y de Moab. Pero ¿quién va a ser el que va a venir a ejecutar esa venganza contra Edom y contra Moab? Va a ser el Señor Jesucristo. Yeshua, en su segunda venida, Él va a venir a destruir estos pueblos. Suena muy duro porque, bueno, las noticias hoy en día nos dicen, pues nos hablan de, de que los pueblos merecen vivir, de que no puede haber un genocidio ni nada de eso. Pero eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Esa es la profecía de la Biblia. Y está profetizado que Edom será destruida, que Moab será destruida, que el Señor va a venir y va a destruir los enemigos, todos aquellos que se levantan como enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces aquí viene esta parte donde Dios está diciéndoles al pueblo de Israel, no se metan con ellos, no toquen nada de lo de ellos. Luego viene, ahí en el capítulo 2, la derrota a dos reyes, a Sehón, a, a Sehón, rey de Hesbón, a Sehón, rey de Hesbón, ¿sí? Y a Og, rey de Basán. Mire, aquí estamos hablando de dos reyes muy importantes. Ahora, esto sí, Dios le dijo al pueblo de Israel, estos sí los van a derrotar y van a acabar con todo. Van a arrasar con todo lo que haya. Porque estas tierras sí se las voy a dar a ustedes. Entonces, mire, con Edom y con Moab, esas tierras no eran para ellos. Pero con Sehón y con Og, rey de Basán, estas tierras sí eran para el pueblo de Israel. Y aquí vamos a ver en esto una lección también bien importante. Mire, cuando aparezcan estos reyes y estos pueblos y estas batallas, es muy importante entender y comprender los nombres, la etimología de los nombres. Esto a nosotros nos va a dar un tremendo, una información muy grande y nos va a ayudar a entender a nivel espiritual todo lo que significa estas batallas a nivel espiritual. Vamos a ver más tarde, cuando estudiemos el libro de Josué, muchas batallas, muchos lugares. Y eso nos va a conectar con situaciones a nivel espiritual y vamos a poder aprender lecciones. Y en este caso, pues aquí hay un abrebocas. Derrotaron a dos reyes, a Sehón y a Og. Vamos a ver entonces a nivel espiritual qué significa esto. Mire, Sehón, la palabra Sehón o Sihón en hebreo significa arrastrar o arrebatar. Y este señor Sehón era rey de un lugar llamado Hesbón. ¿Y qué significa Hesbón? Hesbón significa entendimiento o intelecto. Bueno, ¿y cómo se combinan todas estas cosas? Bueno, este reino de Hesbón tiene que ver a nivel espiritual con fortalezas mentales. Tiene que ver con fortalezas mentales. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 26 en adelante. Ellos llegaron, le pidieron al rey que iban a pasar, que por favor los dejara pasar. Ellos pidieron permiso. Y dice el versículo 30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Mire la situación tan grande. Fortalezas mentales. Entonces, este primer rey tiene que ver con esto, con fortalezas mentales.
La primera batalla que nosotros tenemos que librar antes de conquistar nuestra tierra prometida tiene que ver con la batalla de nuestra mente. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuántas fortalezas mentales hay en nuestra vida? ¿Cuántas fortalezas mentales tenemos? Fortalezas que nos bloquean, fortalezas que se han convertido en unos muros bastante fortificados que nos impiden entrar, o que le impiden a la palabra de Dios penetrar y hacer su efecto. Hay fortalezas. El decir yo no puedo, el decir yo no soy capaz, el decir yo no nací para esto, el decir es que yo soy así y así me voy a quedar. Mire, todo eso tiene que ver con fortalezas mentales. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tomar, oírnos de la mano del Espíritu Santo, leer su palabra y entregarle al Señor, que sea Él derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en nuestras vidas y que nos impide ver la presencia de Dios. Mire, hay cualquier cantidad de fortalezas en nosotros. O el diablo se ha levantado unos muros muy fuertes, y se encargan de impedir que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios penetre hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Ahora, viene el segundo rey, Og, rey de Basán, en el capítulo 3. Después de derrotar a este rey Seón, se enfrentan a otro rey. Dice, y volvimos pues, capítulo 3, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y dice aquí el versículo 3, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Bueno, por lo que nos dice aquí más adelante la palabra de Dios, este señor Og, rey de Basán, era un gigante. El hombre era un hombre grande, un gigante. Se nos da la medida de la cama. Más adelante en el versículo 11 se nos dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enrabada de los hijos de Amón, y la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Eso traducido a nuestro idioma castellano es 4 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Entonces imagínense cómo era la persona que se acostaba en esa cama, y una cama de hierro, pues tenía que ser de hierro para soportar el peso de ese gigantón. Mire, ¿de qué nos habla este episodio de Og, rey de Basán? Mire, este rey era un gigante, y esto tiene que ver con obstáculos gigantescos. Tiene que ver con esto, obstáculos gigantescos. Tiene que ver también con el poder terrenal corrupto. Eso era Og, rey de Basán. Que tiene que ver con la codicia. Tiene que ver con el deseo desmedido de lo material, la corrupción a nivel espiritual. Mire, en la vida se nos presentan obstáculos y a veces son gigantes, son grandes. Pero Dios nos dice que no tengamos temor, que no tengamos ningún miedo. Dios es el que nos da fuerzas para derrotar a ese gigante, para tumbar a ese Og que se presenta como un obstáculo, que nos dice, usted de aquí no pasa, que se nos presenta como el principal obstáculo para nuestro avance. Aquí vemos esto, mire, encontramos lecciones muy grandes en esta porción. Luego al final encontramos pues el resumen o el recuerdo de que a Rubén,
a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, pues se les dio la tierra al otro lado del Jordán, al oriente. Y aquí Moisés les está recordando y les está diciendo, y pues ustedes tenían muchos ganados, ustedes tenían mucha abundancia. Recordemos que esto está en el final de Números, que lo leímos. Ustedes tenían muchos ganados, tenían mucha abundancia, vinieron a pedir esta tierra y Dios se las dio. Pero mire, una vez más, aquí Dios recuerda y nos está recordando que es muy importante no conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Y estas personas, estas 2,5 tribus, pues se conformaron con eso, se conformaron con menos, cuando Dios tenía cosas muy grandes para ellos al otro lado. Ahora mire, si miramos en la historia, esto lo vamos a ver mucho más adelante. Pues ellos se conformaron con esas tierras bonitas, con esas tierras para criar ganado, con todo eso. Pero cuando llegaron las invasiones, cuando llegaron los enemigos, los babilonios, los asirios, cuando llegó esta gente a invadir, pues los primeros que cayeron fueron ellos. Mire, es que esto es una cosa muy fuerte. Cuando nosotros hacemos de las cosas materiales nuestra fortaleza y nuestro refugio, el enemigo llega y acaba y somos los primeros en caer. Ellos no estaban dentro de los límites, dentro de la presencia de Dios. Entonces miremos esto. Y lo último que nos dice en la última sección del versículo 23 en adelante es que pues Moisés ora en aquel tiempo y le dice al Señor, porque recordemos que Dios le había dicho a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dice, Señor, pero tenga misericordia, déjeme entrar, Señor, mire que yo ya me arrepentí, mire que ya todo bien, Señor, yo estoy muy arrepentido. Y sin embargo el Señor le dice, no, Señor, no me hable más de ese asunto, basta ya, no hablemos más de ese tema. Ya le dije que no y él no. Mire, esto es una respuesta bastante grande. Mire, ¿por qué Moisés se quedó por fuera de la tierra prometida? Sencillo, porque él hizo quedar mal a Dios. Porque él proyectó una imagen de Dios que no era. En medio de su arrebato, en medio de su ira, en medio de su emoción desbordada, presentó una imagen de Dios que no era. Y mire, y aquí vemos una lección bien grande para el pueblo. Aprender a honrar a Dios y a presentar una imagen correcta. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender esto, a presentar una imagen adecuada de Dios en nuestras vidas. No presentar una imagen adecuada, no presentar una imagen inadecuada, no presentar una imagen incorrecta. Dios nos está diciendo, presenta la imagen de Dios tal y como Él es. Y eso es lo que dice aquí en esta última parte. Entonces, en resumen de esta sección que tenemos aquí, eh, pues aquí viene cosas bien especiales. En esencia, pues esto es un discurso de despedida, es un repaso a la historia pasada y es la reafirmación de la Torá, la reafirmación del pacto para una nueva generación que está a punto de heredar la tierra. Mire, aquí tenemos una información grande, muy especial. Por favor, recíbala hoy. Recibamos esta palabra y permitámosle al Señor que nos levante, que nos fortalezca y que nos llene. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por derramar tu amor y tu paz, por derramar tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, que permitas que tu palabra, Señor, sea la que nos haga crecer, la que nos levante y la que nos fortalezca. Padre, gracias, porque a través de tu palabra encontramos fortaleza. Ayúdanos, Señor, a obedecer y sobre todo a permanecer en tu pacto, a permanecer, Señor, en tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor.
Padre, gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias por esta palabra tan especial que trajiste hoy para nosotros, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.